Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches o cuando vean este video. Vamos a continuar con nuestra sección de cápsulas de algunos problemas de química y vamos a continuar con el capítulo de equilibrio químico, principalmente con una serie de ejercicios, que es lo que vamos a realizar ahora. Vamos con el primero. El primero dice, en un recipiente de 1 litro a una temperatura de 800 grados Celsius se alcanza el siguiente equilibrio. Metano más agua genera monóxido de carbono y 3 moles de hidrógeno, todos en fase gas, todos en fase homogénea. Y nos pide calcular el número de moles en el equilibrio para todas las especies, considerando la siguiente tabla de datos. Y nos pide calcular la constante de equilibrio K sub P. Entonces para ello tenemos que considerar que esta constante es diferente, así que tenemos que primero pasar por K sub C. Y K sub C requiere concentración molar. Pero la ventaja que tenemos es que estamos en moles y tenemos 1 litro, entonces el número real es el mismo. Después tenemos acá los cambios, que son esos menos X y más X. ¿Por qué son más X los productos? Porque no hay monóxido. Entonces el equilibrio, según la HTL, tiene que ir hacia la formación de productos. Así que directamente vamos a tomar este valor como menos X y ya nos están dando el valor. Sería menos 0,4. Como no hay nada y tiene un coeficiente estequiométrico, más 0,4. Y acá tiene un 3. Entonces 3 por 0,4, eso nos da 1,2 positivo. Ahí tenemos la primera serie de datos. Y el equilibrio es la diferencia de estos dos. Molaridad menos el cambio, molaridad menos el cambio y así sucesivamente. Observamos acá que tenemos 2 menos 0,4, eso nos da 1,6. Después tenemos acá 0,5 menos 0,4, eso nos da 0,1. No tenemos nada, aumentó 0,4, es justo el resultado, 0,4. Y después tenemos acá 0,73 y le vamos a sumar esos 1,2. Entonces tenemos acá 1,93. Y ya tenemos las concentraciones de todas las especies en equilibrio. Como tenemos el recipiente de 1 litro, también siguen siendo los moles en equilibrio. Aprovechando que tenemos esto y tenemos que calcular K sub P, vamos a pasar primero por el cálculo de K sub C. Vamos a expresarlo, que va a ser la concentración de monóxido por la concentración de hidrógeno al cubo, dividido por la concentración de metano y dividido por la concentración de agua, todas en equilibrio. La concentración del monóxido es 0,4, la concentración de hidrógeno es 1,93 al cubo, partido por la concentración del metano, 1,6, y por la concentración del agua, 0,1. Sería 1,93, eso está al cubo, por 0,4 dividido en 1,6 y dividido en 0,1. Y eso nos está dando una constante K sub C de 17,97. ¿Ya? Recordando que este es K sub C. Pero K sub P lo vamos a sacar a partir de la relación que tenemos, que K sub C por R por T elevado a delta E. Y delta N es la diferencia de los moles de los productos menos lo de los reactantes. Pero esos moles son los coeficientes estequiométricos. Entonces, delta N, ¿cuál es el valor que va a tomar? Sería 3 más 1 menos 1 más 1. El 3 son los 3 moles de hidrógeno. El 1 es un mol de monóxido, menos un mol de metano y un mol de agua. Eso nos está quedando, acá es menos 2, más 2. Porque se pone, sí, menos 2, sí, exacto, 4 menos 2, menos 2. O sea, más 2, disculpe, más 2. Entonces, K sub P va a ser igual al valor de K sub C, 17,97, por R, 0,082, por T, 800 más 273, eso nos da 1073. Y eso elevado al cuadrado. Por 0,082 al cuadrado y por 17,97. Y eso nos da una constante de equilibrio de 1,4 por 10 elevado a 3, 4 a 5. ¿Ya? Y ahí tenemos la reacción.
Bueno, ahora continuamos con el problema número 2, que dice en un recipiente de 10 litros hacen reaccionar a 450 grados Celsius 0,75 moles de hidrógeno, 0,75 moles de yodo, según la ecuación que está planteada ahí. Hidrógeno más yodo generan 2 moles de yoduro de hidrógeno. Sabiendo que esta temperatura Kc es 50, calculen en equilibrio el número de moles de hidrógeno, de yodo y de HI, y la presión del recipiente y el valor de Kp. Esa es más o menos toda la información. Y nos dan el valor de la constante R. Para poder hacer esto, lo que nosotros tenemos que hacer primero es calcular la concentración molar. Si bien en sí no es tan necesario por las características del ejercicio, no quiero generalizar y que pueda generar algún tipo de duda. Así que lo voy a calcular igual como concentración molar. La concentración molar voy a usar este espacio chiquitito acá porque no tengo mucho espacio para poder hacer todo. Sería 0,75 partido en 10 litros. Eso que está ahí es la concentración molar, que va a ser la nueva concentración de hidrógeno y la concentración de yodo, o sea, el número. Entonces, la que voy a reemplazar acá. Si nosotros hacemos la ecuación hidrógeno más yodo generan 2 moles de HI, al principio tengo 0,075, 0,075 y no tengo nada. Esa es la condición inicial. ¿De dónde salió este 0,075? Es la división que hay entre 0,75 mol dividido en el volumen, que es 10, da este número. ¿Cuál es el cambio? Algo se pierde de acá, algo se pierde de acá y algo aparece acá. Porque ese 2 es el coeficiente estequiométrico. Menos, menos, más. Porque el producto tiene positivo y los reactantes tienen negativo. Porque hay números en los reactantes, pero no hay en los productos. Entonces el equilibrio según Le Chatelier se basa en la formación de los productos. Y el cambio es solamente el cálculo de esto. Entonces sería 0,075 menos x, 0,075 menos x, 2x. Son los tres números que tengo que obtener. Si nosotros escribimos la expresión de la constante de equilibrio para nuestro sistema, Kc se define, disculpen ahí, como la concentración de yoduro de hidrógeno al cuadrado dividido por la concentración de hidrógeno y por la concentración de yodo. Ahora lo reemplazamos todo. Kc tiene un valor de 50. La concentración de HI es 2x y eso tiene que estar al cuadrado, ¿ya? La concentración de hidrógeno es 0,075 menos x y la concentración de yodo es 0,075 menos x. Entonces, para ahorrar un poco de espacio, le voy a escribir directamente acá el cuadrado. Dos números son iguales, se están multiplicando, por ende es el cuadrado. Por eso que lo escribí de esta manera. Ya que reemplazo aquí, reemplazo acá, y como son los mismos números, queda la expresión elevado al cuadrado. Aplicamos raíz cuadrada directamente, ¿por qué? Porque me ahorro pasar por una ecuación cuadrática, ya que tengo un cuadrado y tengo un número. Entonces, nos quedaría raíz de 50, disculpen, raíz de 50, eso nos da 7,07. Dos por x elevado al cuadrado y le aplico la raíz cuadrada, eso directamente es 2x. Y después nos queda acá 0,075 menos x. Aquí me faltó el 5, así que le vamos a aprovechar de dar un poquito más de espacio. 0,075, ahí sí. Entonces desarrollamos. Voy a pasar los números multiplicando y despejo el valor de x. O sea, este compuesto que está acá, compuesto, o sea, números la cantidad de números lo paso a la izquierda multiplicando. Y nos quedaría 0,07 por 0,075 y eso nos da 0,53 menos 0,075. No, aquí me equivoqué.
no es, disculpen, acá sí que yo me equivoqué, es 7.07 por x. 7.07x, ahí sí, ahí está bien. Y esto es igual a 2 por x. Por ende, el valor de x sería el despeje de esto. Sería 0.53 dividido en 9.07. Y eso nos da un número de 0.058 molar. ¿Ya? Eso es lo que representa x. Entonces, por ende, lo puedo sacar directamente de acá. Entonces, la concentración de hidrógeno, la concentración de yodo y la concentración de HI es la siguiente. En el caso del principio sería, lo está definido como 0.075 menos el valor de x, que significa este valor que está acá. Nos quedaría 0.075 menos 0.058. Por ende, el valor que nos está quedando acá es de 0.017 molar. Esto es lo mismo acá, 0.017 molar. Y en el caso del HI es 0.058 multiplicado por 2. Porque dice que es 2 veces el valor de x y acá tengo el valor de x. 0.116 molar. Estas son las concentraciones molares. ¿Ya? Concentraciones molares. Para poder calcular los moles de acá, tendría que volver a despejar el valor de este sistema. Entonces sería, si yo quiero calcular solamente los mol, tendría que solamente multiplicar por 10, que es el volumen del contenedor. Entonces, los moles de hidrógeno, los moles de yodo y los moles de HI. ¿Por qué tuve que hacer esto? Porque, insisto, la Kc se define como la concentración molar. 1. Esto es 0.17. 0.17 y 1.16. Todos son unidades en mol. Yo tengo las concentraciones, o sea, el número de moles, disculpen, en el equilibrio. Todo este cálculo que hicimos corresponde a la pregunta A. Ya con esa información, nosotros vamos a intentar calcular, ¿cómo se llama? Calcular el punto B, que dice la presión total del recipiente y el valor de K sub P. El valor de K sub P lo puedo sacar directamente tomando el valor de la constante. K sub C y esa es la conversión. Pero nos están pidiendo primero calcular la presión total. La presión total, nosotros vamos a hacer un paréntesis y vamos a recordar la ecuación de estado. nRT. Esta es la ecuación de estado. P por V igual a nRT. Si estamos hablando de la presión total, estamos hablando del volumen total, entonces necesitaríamos el número de moles totales. Pero tengo 3 especies como moles. Entonces, para calcular el número de moles totales, me conviene sumar todo. Entonces, la presión total va a ser igual al número de moles totales. Sería 0.17 más 0.17, eso es un más 1.16 por 0.082 por 450 más 273. Eso nos da 723. Recordando que es la temperatura en Kelvin. 0.17 más 1.16 por 0.082 por 723 y dividido en 10. Entonces la presión total del sistema es igual a 8.9 atmósferas. Y con eso tendría más o menos el cálculo total. Y nos falta K sub P. K sub P es igual a K sub C por R por T elevado a delta N. ¿Ya? Esa es la definición. Entonces observamos acá, Kp lo necesito, K sub P, K sub C lo tengo, vale 50, el R lo tengo, 0.082, la temperatura la tengo, 723,
Y delta n es, en este caso sería la diferencia de moles de los productos, que serían 2, menos la suma de los reactantes, que es 1 más 1. Y eso nos da 0. Cualquier número elevado a 0 es igual a 1. Entonces este término en realidad se transforma en 1. Y K sub P tiene un valor también de 50. Es una casualidad solamente, ya por si acaso. Y acá terminamos con el problema número 2. Bueno, ahora continuamos con el problema número 3, que tenemos acá, que nos dice un reactor tiene 2.1 por 10 a la menos 3 litro molar de yoduro de hidrógeno puro a una temperatura de 490 grados Celsius, estableciéndose el siguiente equilibrio. Tenemos ahí 2 de HI generan hidrógeno y yodo molecular. Nos dice que la constante de equilibrio para el sistema es 0.022 y nos pide determinar el porcentaje de disociación del yoduro de hidrógeno. Para ello, lo primero que tenemos que definir qué es lo que es el porcentaje de disociación. Este porcentaje en realidad se mide de varias maneras. Lo más fácil es expresar el número de moles disociados dividido por el n. No sé si la palabra es correcta, números totales o los números que son los iniciales. Esa es la mejor. Número de moles iniciales. Por 100. ¿Ya? Entonces acá si estamos hablando de un contenedor de 1 litro, nuestros moles iniciales serían exactamente los 2.1 por 10 a la menos 3 para hacer el cálculo correspondiente. Para ello tenemos que primero escribir la ecuación. Sería 2DHI son el hidrógeno más el yodo. ¿Ya? De esto tengo 2.1 inicialmente, 2.1 por 10 a la menos 3. Del hidrógeno no tengo nada y de yodo nada. Este es el inicio. A medida que avanza la reacción, algo de esto se pierde. Menos 2x. Algo de esto aparece. Más x. Más x. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. Después lo que tenemos que hacer acá es sumar, que sería como el equilibrio completo. Acá en la primera parte nos quedaría 2.1 por 10 a la menos 3 menos 2x, y este sector quedaría solamente x y x correspondiente. Lo que tenemos que hacer ahora es escribir la expresión de la constante para nuestro sistema. Sería la concentración de hidrógeno por la concentración de yodo partido de la concentración de HI elevado al cuadrado. Ahora reemplazamos todos los valores dentro de estas casillitas con lo que nosotros definimos. La constante K sub C es 0.022. La concentración de hidrógeno es X, la concentración de yodo es X. Entonces nos queda X y X. Esta es una nomenclatura que se utiliza, significa que el numerito toma ese valor. Y la concentración que está ahí de HI es directamente todo lo que tenemos. Sería 2.1 por 10 a la menos 3 menos 2x elevado al cuadrado. Para poder facilitar esto, tenemos dos formas de resolver esto. Una opción es multiplicar todos, hacer los términos y nos vamos a obtener una ecuación de segundo grado. Con esa ecuación de segundo grado, nosotros deberíamos tener dos incógnitas, o sea, dos posibles resultados. Lo que hay que hacer ahí usualmente es descartar uno de los otros. La más sencillo siempre es descartar el valor negativo. No puede haber una concentración negativa. Y la otra cosa que siempre tienen que tener en cuenta es que aquí van a generar algunas restas o sumas. Lo que tenemos que fijarnos es que en la resta, el número que obtengamos de x no me genere como resultado final un número negativo. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de acá, no puede ser un número, por ejemplo, 2.1 por d menos 3, porque si lo multiplico por 2 y si lo resto a ese valor, me va a quedar una diferencia negativa. Entonces ese número también lo descarto. Acá lo que voy a hacer es x por x es x al cuadrado. Tengo un cuadrado y tengo un número. Voy a aplicar raíz cuadrada para aprovechar un poco el espacio. Raíz cuadrada de 0.022, eso nos da 0.148. X por x, x al cuadrado, y raíz de x cuadrado es x. 2.1 por menos 3 menos 2x al cuadrado, y le aplico raíz cuadrada, elimino el cuadrado. 2.1
por 10 a la menos 3 menos 2x. ¿Qué tenemos que hacer solamente ahora? Despejar el valor de x. Eso lo vamos a hacer en este espacio de acá. Sería 0.148 por 2.1 exponente a la menos 3. No siempre se puede hacer lo que estamos haciendo ahora, pero tenemos suerte que calza. Y hay que aprovechar eso. Menos 0.148 por 2. Entonces acá x sería, pasamos para allá, 3.108 exponente a la menos 4 dividido en 1.296. Y eso nos queda que el valor de x es 2.4 por 10 a la menos 4. Se fijan, este valor es más pequeño que esto. Entonces cuando lo multipliquemos por 2 y lo restemos, va a seguir quedando un número positivo. ¿Ya? Lo que hicimos acá es que este menos 0.296 lo pasé para el otro lado sumando, que tenemos 1, y 1 más 0.296 es 1.296. Y eso lo pasé dividiendo al lado siguiente. Entonces, lo que tenemos acá, ¿cuánto sería la concentración de hidrógeno? Sería directamente el valor que nosotros obtenemos, que sería ese 2.4 por 10 a la menos 4. Eso representa. La concentración de yodo igual ese 2. ¿Cómo se llama? 2.4 por 10 a la menos 4. Y la concentración residual que queda de HI sería 2.1 por 10 a la menos 3 menos 2 veces 2.4 por 10 a la menos 4. Ese es el sistema. Lo que tenemos que ver acá es el cálculo de cuánto es lo que queda. A ver, sería 2.4 exponente a la menos 4 por 2. 2.1 exponente a la menos 3 menos eso. Entonces nos queda 2.4 por 10 a la menos 4. Entonces lo que tenemos que considerar acá es que los moles iniciales, estos son los moles que nos quedan final, en la pérdida de la disociación. Es lo que teníamos originalmente y esto es lo que se disocia. Entonces el porcentaje sería 2 veces x. Entonces sería 4.8 por 10 a la menos 4 partido de los moles iniciales. 2.1 por 10 a la menos 3 por 100. Entonces nos está quedando 4.8 exponente a la menos 4 por 100 y sobre 2.1 exponente a la menos 3. Y eso nos da más o menos un 22.8% de disociación. Y terminamos este problema. Bueno, ahora continuamos con el problema 4, que dice a 200 grados Celsius y una presión de una atmósfera, el pentacloruro de fósforo se disocia un 48.5% y nos piden calcular la constante de equilibrio. Para ello lo que vamos a hacer es escribir más o menos cómo es el sistema. El sistema sería el siguiente. Sería el PCl5 se disocia en tricloruro más el cloro. Ahí tenemos la disociación. ¿Ya? Lo que tenemos que pensar más o menos es al inicio. Al inicio tengo cierta carga de moles del pentacloruro de fósforo, N. Y no tengo nada de esto, y no tengo nada de esto. Eso al inicio. Comienza la reacción y tiene que ir desapareciendo esta concentración y tienen que aparecer estos compuestos. Pero están disociándose con ese grado. La disociación se representa en este sector de equilibrio químico como alfa. Pero el alfa es sin el porcentaje. Sería 0,485, por si acaso. ¿Y cómo lo sacamos de acá? Debería ser n por alfa, pero negativo. ¿Y tiene que aparecer cuánto? N por alfa, n por alfa. Esa es más o menos la idea. ¿Ya? Positivo, porque aparece y cómo aparece. Esto es el inicio y esto es lo que se pierde. ¿Ya? Es una porción del inicial, por eso que es el número multiplicado por este grado de asociación. Por eso que es n por alfa. Entonces ahora tenemos que sumar. Nos quedaría n menos n por alfa, n alfa, n alfa. Estos son los moles. ¿Ya? Si yo calculase los moles totales acá,
los moles totales, sumar toda esta cosa. N por alfa con N por alfa, estos se cancelarían y nos quedaría como mol total o N totales sería N más N por alfa. Esa es más o menos la idea. Tengo acá la concentración de cada una de las especies. Esa la vamos a escribir con paréntesis. Entonces, para recapitular, los moles de PSL5 se representan en nuestra ecuación como N menos N por alfa. Los del PSL3 se representan N por alfa. Y los del cloro, N por alfa. Y los moles totales sería sumar todo. Y nos quedaría como residual N más N por alfa. ¿Por qué hago esto? Porque nos piden calcular la constante de equilibrio, pero no dicen cuál. Y como estamos hablando de gases, nos conviene calcular K sub P. K sub P se define como la presión parcial del, bueno, lo escribí primero, del cloro por la presión parcial del PSL3, lo quería escribir al revés, pero me equivoqué, partido por la presión parcial del PSL5. No tengo ninguna presión parcial, entonces vamos a aprovechar de otra ley de los gases. Esto lo puedo escribir de otra manera, como la presión total multiplicado por la fracción molar de ¿quién? Del cloro por la presión total multiplicada por la fracción del PSL3. Esta es una ley de los gases. La presión parcial es igual a la presión total por su fracción molar, dividido por la presión total del sistema multiplicado por la fracción molar de ¿quién? Del PCl5. Esta presión total se puede cancelar con una de las presiones totales. Bueno, ahora que ya tengo la expresión de la constante, la vamos a escribir con otro color para que quede un poquito más ordenado. ¿Ya? Entonces, finalmente, ¿qué podría ser acá? La constante K sub P se define como la presión total de nuestro sistema multiplicado por la fracción molar del cloro por la fracción molar del tricloruro de fósforo partido de la fracción molar del pentacloruro de fósforo. Esa es más o menos la idea. Ahora vamos a poner aparte qué significa cada uno de los términos para poder reemplazarlo acá. La fracción molar del cloro, la fracción molar del PCl3 y la fracción molar del PCl5. Cada uno de ellos los vamos a definir y después lo vamos a reemplazar. La fracción molar de cualquier sustancia, número de moles iniciales partido en su, o sea, número de moles de la sustancia partido de los moles totales. En el caso del cloro sería N por alfa partido en N más N alfa. El del PSL3 es igual, pero voy a aprovechar de hacer un cálculo matemático acá. Esto yo lo puedo escribir como N alfa partido en N factor de 1 más alfa. Entonces los N los puedo cancelar. Como numéricamente, o sea, la expresión tanto para el cloro, para el tricloro es la misma, entonces vamos a utilizar eso directamente acá. Para el caso del PSL3 también lo vamos a definir como 1 más alfa, son iguales. Y para el PSL5 es N menos N alfa partido en N más N por alfa. Si en ambos casos factorizamos por N, nos queda 1 menos alfa y abajo 1 más alfa. ¿Ya? Ahora tengo las expresiones para el cloro, para el tricloruro y para el pentacloruro, y eso lo vamos a reemplazar acá. La presión total es de 1 atmósfera. La fracción del cloro es esto, entonces lo vamos a escribir acá. Alfa partido en 1 más alfa. La fracción del PSL3 es la misma. Disculpen. Es alfa partido en 1 más alfa. Y la fracción de la otra sustancia, aquí no lo cancelé, sería 1 menos alfa partido en 1 más alfa. ¿Ya? Esa es la idea. Y teniendo todo, puedo hacer el desarrollo completo y encontrar la expresión. Lo que voy a hacer antes de colocarle el número lo vamos a ordenar un poco para que no esté tan desordenado y no me cueste tanto desarrollar el ejercicio. Entonces, caso P, lo vamos a escribir con verde porque estamos como terminando ya.
con naranja. Caso P, lo vamos a definir como S una atmósfera. N por, se fijan acá tengo 1 más alfa, 1 más alfa y 1 más alfa. Entonces este se va a cancelar con uno de estos porque estamos en una multiplicación. ¿Ya? Estamos separando los términos. Entonces nos va a quedar arribita alfa al cuadrado dividido por 1 por alfa y 1 menos alfa. Eso también se llama suma por su diferencia, que es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Entonces, caso P sigue siendo una atmósfera. Disculpen, no es igual, es un por. Multiplicado por el valor de alfa que nos den al cuadrado partido en 1 menos alfa al cuadrado. Entonces, a partir de todo este desarrollo llegamos a un número más pequeñito. Y ahora solamente reemplazamos. Sería una atmósfera por, ¿cuánto vale alfa? Alfa vale 0,485 porque este está con porcentaje, que lo sin porcentaje. 0,485 al cuadrado dividido por 1 menos 0,485 al cuadrado. Y acá terminamos el ejercicio. Paréntesis 0,485 al cuadrado dividido en esto. Entonces nos está dando una constante de 0,307. Porque eso no se considera. ¿Ya? Y terminamos este problema. Bueno, ahora continuamos con el problema final de esta serie de ejercicios que dice calcular la constante de equilibrio para la disociación del HI en yodo de hidrógeno a 800 grados Celsius sabiendo que a esa temperatura está disociado un 24,9%. Lo que tenemos que hacer al principio o de primera instancia es escribir nuestro sistema. Sería 2HI es igual a hidrógeno más yodo. La condición inicial que tenemos acá es n moles. ¿Ya? No tengo nada, no tengo nada. La condición que obtengo después es 2n alfa, n por alfa, n por alfa. Esto es negativo. Estos son positivos. Los números, o sea, disculpen, los moles totales sería la suma de todo esto. O sea, el equilibrio, disculpen. Nos quedaría n menos 2n por alfa es igual a n por alfa, n alfa. ¿Ya? Y ahora en este punto sumamos todos los números de moles totales. Nos quedaría n alfa menos alfa, esos son 2. Partiendo de esto nos queda directamente n. ¿Ya? Porque sería n menos 2n alfa, y acá tengo un n alfa y un n alfa, esos son 2. 2 positivo con 2 negativo, 0. ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos que crear la constante de presión Kp. Se define como la presión del hidrógeno por la presión del yodo partido en la presión del HI al cuadrado. No puedo hacer eso, entonces, o sea, tengo que desarrollarlo. La presión parcial de cada uno de los gases lo puedo expresar como la presión total del sistema por la fracción del hidrógeno por la presión total del sistema por la fracción del yodo dividido por la presión total del sistema al cuadrado por la fracción molar del HI al cuadrado. Esa con esa y con esa se cancelan. Entonces vamos a dejar esto en verde y decimos la constante Kp va a ser igual solamente a las fracciones molares. La fracción del hidrógeno por la fracción del yodo dividido por la fracción al cuadrado del HI. ¿Ya? Porque la presión total en realidad fue simplificada recién.
¿Cómo es cada uno de los términos? La fracción molar del hidrógeno, la fracción molar del yodo y la fracción molar del HI la vamos a escribir acá. En el caso del hidrógeno es los moles partido de los moles totales que tenemos acá. Sería N alfa dividido el número de moles totales, que es solamente N. En el caso del yodo es igual. N alfa partido en N. Y en el caso del HI, sería N menos 2N alfa partido en N. Esto se puede simplificar, queda alfa. Este se puede simplificar, queda alfa. Y esto lo puedo factorizar. N es factor de 1 menos 2 alfa partido en N. Factorizamos el N. Ahora tenemos estos valores y los vamos a reemplazar acá arriba para calcular la constante. En el caso del hidrógeno sería solamente alfa. En el caso del yodo sería solamente alfa, ¿ya? Porque si los N fueron neutralizados. Y en el caso del HI sería 1 menos 2 veces alfa, y eso está elevado al cuadrado. Y sería todo. Entonces bajamos todo un sistema y lo desarrollamos un sistema un poquito más sencillo. Y ahora solamente reemplazamos el valor de alfa en esto. Entonces finalmente el valor de Kp va a ser igual. El alfa hay que quitarle el porcentaje. Entonces sería 0.249 al cuadrado. Y el otro sería 1 menos 2 veces 0.249 y todo ese resultado al cuadrado. Entonces desarrollamos 0.249 por 2, 1 menos esto, y nos queda una constante de 0.123 y terminamos.